Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver derivadas de orden superior e entidades diferenciales. Muy bien, vamos a iniciar con la derivada de orden superior. Y bien, si f es una función derivable en un intervalo abierto, entonces su derivada f' también es una función. Si f' es derivable en intervalo abierto, entonces se dice que tiene derivada en sí misma, señalada por la derivada de f, que si simplificamos un poquitito, podemos escribirla como f segunda. Y bueno, se denomina segunda derivada de f porque es la derivada de f. Muy bien, en videos anteriores hemos visto cómo utilizamos la derivada o definimos la derivada de una función como el límite de una pendiente con el h de aquí. Sin embargo, también podemos extender esa misma definición a la segunda, tercera, cuarta y enésima derivada. Por lo tanto, tendríamos que la segunda derivada sería el límite cuando h tiende a 0 de f' evaluada en x más h menos f' de x, todo dividido por h. Muy bien, como les mencioné, este razonamiento nos sirve para poder calcular o definir las derivadas de orden 3 en adelante. Muy bien, aquí estaría la notación que utilizaríamos para la enésima derivada. Recuerden, vamos a utilizar esta especie de paréntesis y aquí un número. Si es mayor que 3, por ejemplo, la cuarta derivada, utilizaríamos el n sustituido por 4. ¿Y cómo calculamos la cuarta derivada? Derivando la tercera derivada. Muy bien, ahora con las notaciones de cómo nos referimos a estas derivadas de orden superior, tenemos que la primera derivada en la notación de Newton es con un prima acá, o y prima, y la notación de Leibniz con diferenciales acá. Para la segunda sería 2 primas, para la tercera derivada 3 comillas, y de la cuarta en adelante utilizamos esta notación con paréntesis. Ven que la notación de Leibniz se va manteniendo igual, y la derivada de la n-unésima derivada para expresar la enésima derivada. Muy bien, vamos ahora con algunos ejemplos. Me piden calcular la tercera derivada de la función y igual a 3x a la 3 menos 2x al cuadrado más 5x menos 1. Entonces vamos a iniciar. Y' sería 3 por la derivada de x a la 3, que ya sabemos que es 3x cuadrado, y menos 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 5 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante, que es 0. Muy bien, vamos a simplificar un poco y obtendríamos un polinomio una vez más. Vean que esta función de aquí, y', que es la derivada de y, sigue siendo una función y es derivable puesto que es un polinomio. Y los polinomios son continuos, recuerden. Entonces podemos calcular la segunda derivada y' de esta forma. Note que sería la de 9 por la derivada de x cuadrado, que sería 2 por x, y menos 4 por la derivada de x, que es 1. Podemos simplificar un poquito más y obtendríamos que la función que representa mi segunda derivada sigue siendo un polinomio también. Por lo tanto es derivable, podemos calcular su tercera derivada. Y observe que esta derivada de la segunda derivada sería simplemente 18, porque sería 18 multiplicado por la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante, que es 0. Muy bien, ya tendríamos una expresión para la tercera derivada de la función y. Vamos ahora con otro ejemplo un poco más elaborado. Calcula la segunda derivada de la función y igual a e a la x seno de x. Entonces vamos a calcular y'. Observe que tenemos una multiplicación de funciones, por lo tanto vamos a aplicar regla de la multiplicación. Por lo tanto, sería derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces tendríamos que calcular únicamente estas dos derivadas de acá para calcular y'. Obtendríamos que la derivada es e a la x por el seno, puesto que la derivada de e a la x es e a la x, más la función e a la x por la derivada del seno, que es el coseno. Muy bien, ya tenemos la expresión para la derivada de y. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de y. Entonces sería derivar justamente la función anterior. Muy bien, observe que sería la derivada de una suma de funciones que a la vez son dos multiplicaciones. Por lo tanto, obtendríamos que es una regla de la multiplicación para esta, que sería esta expresión de acá, y una regla de la multiplicación para esta otra expresión, que sería toda esta de acá. Entonces, derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera por derivada del segundo, más esta expresión de acá con la regla del producto. La primera derivada por la derivada de la primera por la segunda función sin derivar, más la primera función por la segunda derivada. Muy bien, entonces sería calcular esas funciones que están con colores. Observe que la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de seno es el coseno, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x también, y la derivada de coseno es el menos
seno y menos por más, menos. Por lo tanto, ahora sí, tendríamos la segunda derivada lista. Bastaría ahora con simplificar términos semejantes como estos dos de acá y agrupar términos como estos de acá. Por lo tanto, tendríamos que la segunda derivada sería 2e a la x coseno de x. Vamos a pasar ahora a la parte que son derivadas implícitas de orden superior. Muy bien, de igual forma, recuerden, ya hemos visto lo que es derivación implícita.'Vamos a calcular ese y'. Sin embargo, nos piden ahora calcular la segunda derivada de y respecto de x. Esto en el fondo sería y segunda o la segunda derivada de y. Por lo tanto, vamos a iniciar como se hacía tradicionalmente, como ya hemos visto. Derivamos ambos lados de la expresión. Muy bien, ¿de dónde obtendríamos que nos quedaría? La derivada de y a la 3 sería 3y cuadrado por regla de la cadena y'. Más la derivada de y cuadrado sería 2y por y' por regla de la cadena. La derivada de menos 5y sería menos 5 por 1 por regla de la cadena y'. La derivada de menos x cuadrado sería menos 2x porque es variable independiente. Y la derivada de x sería 1 y derivada de constante es 0. Recuerden que aquí estamos trabajando variable independiente x, variable dependiente y. Cuando derivamos una función, una variable que es dependiente, hay que multiplicar por regla de la cadena su derivada y'. Muy bien, ya tendríamos una expresión que en el fondo está en términos de y'. Podríamos despejar y' en este momento. Observe que estos primeros tres términos están acompañados de y', por lo tanto vamos a sacarlo a factor común y estos términos podemos pasar al lado derecho de la igualdad. Entonces podemos despejar naturalmente y', como sabemos. Por lo tanto tendríamos que y' sería esto de acá. Sin embargo, a mí me están pidiendo la segunda derivada de y. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo derivo esta función una vez más? Obtendría la segunda derivada. Vamos a hacerlo en este lado. Por lo que tendríamos que derivar esa función una vez más. Observe que sería la derivada de una división, por lo tanto, derivada de la división obtendríamos lo siguiente. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por derivada del denominador. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. Observe que habría que derivar estas dos funciones de acá y tendríamos la segunda derivada. Por lo tanto, observe que aquí tendríamos esta expresión. Vea que la derivada de 2x menos 1 sería simplemente 2 porque la derivada de 2x menos 1 sería 2 por la derivada de x que es 1 más 0 porque sería derivada de una constante que es 0. La derivada de 3y cuadrado sería 3 por la derivada de y cuadrado que sería 2y. Sin embargo, 2 por 3 es 6 y recuerden que y es variable dependiente, por lo tanto hay que multiplicar y' por regla de la cadena. Además, la derivada de 2y sería 2 por la derivada de y que es 1, pero por regla de la cadena y' más la derivada de una constante que es 0. Y ya tendríamos una expresión para la segunda derivada de y. Muy bien, vamos con este otro ejemplo. Me piden calcular la segunda derivada de y respecto de x, o en otras palabras, y segunda. Por lo tanto, iniciamos como siempre lo hemos hecho, derivando a ambos lados de la igualdad para poder despejar y', que es la primera derivada. Muy bien, note que tendríamos aquí la derivada de una multiplicación. Por lo tanto, obtendríamos que de esta expresión, por regla del producto, nos quedaría esto. Entonces, derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Por regla de la resta de funciones, tendríamos que habría que derivar esta función y simplemente la derivada de x. Vamos a simplificar esas expresiones y obtendríamos ya la derivada de x, que es 1 multiplicado por y, más x por la derivada de y. Recuerden que la derivada de y es 1, pero por regla de la cadena multiplicamos por y'. Menos la derivada de y cuadrado sería 2y. Pero como y es variable dependiente, multiplicamos por regla cadena y'. Y derivada de x es 1. Por lo tanto, ya tendríamos una expresión donde aparece y'. Simplemente vamos a despejarlo. Muy bien, vamos a despejar y' completamente. Observe que se sacó factor común y' de aquí y este y se pasó al lado derecho. Por lo tanto, la primera derivada sería 1 menos y partido por x menos 2y. Muy bien, sabemos que esa es la expresión para la primera derivada. Por lo tanto, para la segunda derivada basta nada más derivar esta igualdad una vez más y obtendríamos que y segunda sería, tendríamos una división, por lo tanto regla de la división aplicaría, que sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, habría que derivar estas dos expresiones de aquí
y obtendríamos que la derivada de 1 menos y sería menos y menos 1 por y' por regla de la cadena, y de esta expresión tendríamos la derivada de x, que es 1, y la derivada de 2y, que sería 2 por 1 por regla de la cadena y'. Y bien, ya tendríamos la segunda derivada de y. Vamos a ver ahora lo que son identidades diferenciales. Como sabemos calcular derivadas de orden superior, ahora podemos verificar cierto tipo de identidades como las que se presentan a continuación. Observe que me piden verificar que esta función, que es seno de pi x entre x, satisface la siguiente igualdad. Observen que la igualdad está dada por la segunda derivada de g, sin embargo no la conocemos. Lo único que conocemos es g. Y también g', que es la primera derivada de la función, y también g. Por lo tanto, habría que encontrar primero estas dos derivadas, que es la primera derivada de g y la segunda derivada de g. Por lo tanto, si sustituimos en esta expresión los resultados, obtendríamos y verificaríamos la identidad. Por lo tanto, vamos a calcular primero g'. Observe que por regla de la división de fracciones sería derivada del numerador por el denominador menos el numerador por derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, si simplificamos, obtendríamos que la derivada de esta expresión, seno de pi por x, recuerden, esto es regla de la cadena, puesto que en el argumento del seno aparece una función en composición. Entonces, derivada de seno es el coseno evaluado en el argumento original multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento sería la derivada de pi por x. Recuerden, mantengo el número y derivada de x es 1, multiplicado por la x de la formulita, menos seno de pi por x por la derivada de x, que es 1, todo esto dividido entre x al cuadrado. Basta encontrar ahora la segunda derivada de g. Por lo tanto, sería derivar esta expresión. Note que ya se nos está haciendo un poco más largo o extenso, por lo tanto, tendríamos que identificar qué reglas habría que utilizar. Vean que esto es una fracción, entonces sería la regla de una fracción, y además tenemos aquí un producto de funciones también, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces tendríamos que, por regla de la división, obtendríamos que derivada del numerador, que es este de acá, multiplicado por el denominador, este de aquí, menos de la fórmula, el numerador sin derivar, que es todo este, multiplicado por el denominador derivado. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos a pasar a una página extra para tener más espacio. Muy bien, observe que sería la derivada del numerador. Sin embargo, vea que el numerador está conformado por una resta de funciones, o sea, la derivada de esta menos la derivada de esta función de aquí. Por lo tanto, tendríamos derivada de seno por acá, y de aquí se desprende por regla del producto esta expresión, que recuerden es derivada de la primera función, que es esta, por la segunda función, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Muy bien, vean que aquí este x cuadrado, así que está multiplicando toda esta expresión. Resta de esta de aquí, se mantiene todo este paréntesis cuadrado y se deriva por último x cuadrado, que la derivada de x cuadrado es 2x. Y observe que por ley de potencias obtendríamos esto. Muy bien, bastaría ahora derivar esta expresión, esta expresión, esta expresión, y quedaríamos listos. Muy bien, por lo tanto obtendríamos que la derivada de pi coseno de pi por x, vean, aquí tenemos regla de la cadena y multiplicación de una constante por una función. Por lo tanto, mantengo la constante y multiplico por la derivada de coseno. ¿Qué sería la derivada de coseno? Menos seno, entonces menos por pi, menos pi, derivada del seno, evaluado en su argumento original, que es pi por x. Sin embargo, por regla de la cadena tendríamos que multiplicar por la derivada de pi por x, y la derivada de pi por x sería simplemente pi. Arrastramos este x por acá, esto lo bajamos, y tendríamos derivada de x, que es 1 por aquí, y de esta expresión, derivada de seno de pi por x, obtendríamos que derivada de seno es el coseno, pero recuerden que tenemos un argumento aquí que es una función composición. Por regla de la cadena tendríamos que multiplicar por la derivada de pi por x, y la derivada de pi por x sería simplemente pi. Muy bien, entonces ya tendríamos una expresión para la segunda derivada. Sin embargo, si simplificamos un poquitito más esa función g segunda de x, obtendríamos que g segunda sería toda esta expresión de acá, factorizando el seno y simplificando algunas variables como x. Muy bien, falta verificar que la identidad se cumple.
Por lo tanto, deberíamos calcular qué es lo que nos resulta al sustituir g' y g segunda en esta expresión. Por lo tanto, vamos a sustituir lo que ya habíamos encontrado. Muy bien, vamos a operar estas expresiones para ver en qué se nos transforma todo esto. Muy bien, observe que si simplificamos o hacemos este producto de acá, obtendríamos las siguientes expresiones de acá. 2 por el seno de pi por x y menos pi cuadrado x cuadrado por el seno de pi por x. Sin embargo, vean que estos términos se vuelven a simplificar y obtendríamos al final esta expresión. ¿Y quién es esa expresión? Sería la expresión menos pi cuadrado por gx, que es la expresión original que debíamos verificar. Y bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.